Bienvenidos de regreso a nuestro congreso en honor a Jesús. Yo soy Oscar Courtney, por los que quizá no me conocen, y yo junto con mi esposita somos pastores de los jóvenes y adolescentes aquí en nuestra iglesia Centro. Y lo que hacemos es presentarles a Jesús en lo más que podamos, en las diferentes formas de que podamos, para extender su gran familia y para extender su reino aquí sobre la tierra. El día de hoy, juntos en esta tarde, me gustaría ir por un tour guiado por Dios, por uno de los milagros más presentes en la cultura general, pero sin embargo, uno de los menos apreciados. Un milagro que muy fácilmente podemos tomar por hecho. Si sabes a qué milagro me estoy refiriendo, ¿por qué no lo pones en el chat de una vez ahí? El milagro de los panes y los peces, un milagro de sanidad. ¿Cuál es el milagro a que me refiero? Y vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33. Lucas 1, del 31 al 33. Y en lo que buscas la cita, porque me gustaría que me acompañes el día de hoy a este libro, te voy a platicar que este milagro es como si fuéramos un tour de Chapultepec al castillo ahí en la Ciudad de México, pero en vez de detenernos a ver al arte, en vez de conocer la historia, leer toda la información que tiene, en vez de sentirnos en lugar, vamos directito al balcón, nos sacamos el selfie con Reforma ahí atrás y vamos directito a las lanchitas, ¿no? El día de hoy vamos a corregir esto con este milagro. Vamos a detenernos a ver todo lo que Dios hizo en este milagro, conocer la historia, apreciarlo. El día de hoy, este tema se llama el nacimiento de Jesús. Dice Lucas 1 del 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amiguito de Club Hormiga, amigazo de Nación Centro, hermano querido de Iglesia Centro y de otras iglesias que nos acompañan, amigo nuevo que nos acompaña por primera vez, hoy te presento a Jesús, Hijo de Dios, Hijo de hombre, Rey de Israel, por el milagro de su nacimiento. Y ahora voy a hacer una oración. Estás bienvenido a acompañarme para que Dios hable a tu vida a través de este mensaje. Señor, pongo en tus manos este mensaje. Que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de mí. Revélanos este milagro que es el nacimiento de Jesús. Revélanos su carácter, revélanos este milagro y todos los aspectos de ello para que podamos apreciarlo, para que podamos reconocerte como Dios de milagros el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Arrancamos este tour en la primera parada. Y esta parada le hemos titulado Fue escrito. Ahora te quiero preguntar, ¿cuántos meses antes de que nazca un bebé se suele pensar y planear por la llegada de este bebé? ¿Cuántos meses antes se sabe que viene? 9 meses desde la concepción, pero muchos se enteran más o menos cuando hay irregularidades en el cuerpo de la mujer, quizá a los 8 meses, quizá un poquito más, poquito menos. Entonces, 8 meses antes se sabe que viene un bebé. Ahora, ¿cuánto tiempo antes del nacimiento se empieza a pensar, se empieza a querer ese bebecito? Cuando la pareja se casa, a lo mejor en la adolescencia se empieza a pensar, ¿qué va a pasar cuando sea mamá? Quiero conocer a mi esposito, quiero conocer a mis hijos. A lo mejor hasta antes, cuando son niños,
Sé que mi cuñadito Puchis luego me dice, yo quiero tener 12 hijos. Uno que se llama Ramsés, uno que se llama Dafne, uno que se llama Azariel Jr. Entonces, podemos ver que mucho antes de los 8 meses se empieza a querer, se empieza a pensar acerca de esos bebés que vienen. Quizá 20, 30, hasta 40 años antes de que nazcan, se empieza a pensar, se tiene un concepto de ellos. Pero ahora, ¿cuánto tiempo antes del nacimiento de un bebé se contempla el impacto que tendrá sobre su generación? El INEGI hace pronósticos, quizá 10, 20, a lo muchísimo 30 años de la población y el impacto que esa población va a tener sobre el país, la economía, para planear. Pero eso es a un nivel colectivo. Incluso en las empresas, un Jeff Bezos, chairman de Amazon, piensa en los próximos 100 años diciendo, yo quiero conocer a los próximos 100 Mozarts, 100 Einsteins, pero básicamente hasta ahí llegamos, a los 100 años hoy en día. Y en los tiempos antiguos quizá se escribía, se pintaban murales, se escribía cuentos, se contaba historias de personas que iban a tener un impacto, héroes de tribus, de pueblos. Pero todos estos, cuando no se cumplieron, se cayeron en el estatus de mito, leyenda, cultura general. Pero uno sí se cumplió. Una persona, el profeta Isaías, profeta de Dios, escribió de un nacimiento aproximadamente 800 años antes de que sucediera. Y sucedió en Lucas 1, tal como él lo había planteado hace más de 800 años. En vez de convertirse en mito, se convirtió en historia. Isaías 9 del 6 al 7. Dice así, Isaías 9 del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. 800 años antes de que naciera Jesús, fue escrito que iba a nacer, que le iban a llamar admirable consejero, Dios fuerte, lo iban a reconocer como Dios mismo y Rey de Israel. Fue escrito, fue anhelado su llegada por el impacto que tendría sobre su generación y sobre toda la humanidad. Esto no es chiripa, esto no es un buen adivino, esto no es un cuento, es historia, es verdad, es Dios. Solo podría ser Dios. Imagínate que en el año 1200, hace 800 años del día de hoy, 1221 por si quieres pensar. Imagínate, agarras un libro escrito en esa época y empiezas a leer y dice, y en el año 1900 no sé qué, nacerá un niño que se llama Steve Jobs. Y él creará un dispositivo en el cual puedes guardar miles de canciones en tu bolsa y llevártelas donde sea que vayas. Y es más, este dispositivo va a dar lugar, porque va a tener una cámara de calidad profesional, va a dar lugar al selfie para que tú te puedas sacar fotos cuando tú quieras. No es humanamente posible, pero para Dios
es posible y era posible y fue así con el nacimiento de Jesús. Solo podría ser Dios. Isaías 9 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Lucas 1:31 dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Fue escrito que Jesús nacería hijo de hombre, que nacería en el vientre de María. Isaías 9 del 6, una parte de versículo 6 y una parte de versículo 7 dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en el 7, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Lucas 1, del 31 al 32. Y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Fue escrito que Jesús nacería el Hijo de Dios. Otra vez Isaías 9:6 y una parte del 7. Y el principado sobre su hombro, y luego en el 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Se refleja en Lucas 1 del 32 al 33. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 800 años antes de que naciera, fue escrito que se le iba a coronar a Jesús, rey de Israel. Solo podría ser Dios. Este nacimiento fue verdaderamente un milagro del cielo. Ahora siéntate con la libertad de poner tus reacciones de esta parada en el chat. Si te gustó, qué te asombró e incluso tus preguntas. Ay, ¿qué pasó ahí? ¿Qué me puedes contar más acerca de qué, de tal cosa? Porque al final de esta sesión vamos a tener la oportunidad de abordar tus preguntas, como en cualquier tour, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente parada. Número 1 se llamaba, fue escrito. Número 2 se llama, ¿a poco? Entonces, vamos a leer Lucas 1 del 26 al 35 para conocer esta parada y seguir conociendo al milagro del nacimiento de Jesús. Lucas 1 del 26 al 35 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, como vimos al inicio de este mensaje, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿A poco?
Pues, yo hubiera respondido así, estoy seguro, porque qué maravilloso lo que se está describiendo aquí. Y difícil de creer. Imagina a María contando a su mamá, a su papá: oigan, papá, mamá, estoy embarazada por el Espíritu Santo. Ajá, hijita, ¿a poco? ¿Qué pasó realmente? Contando a sus amigas. Amigas, ¿qué crees que pasó? Estoy embarazada, fue el Espíritu Santo, tengo aquí el Hijo de Dios en mi vientre. Ajá, ¿a poco? Y todo el chisme, los rumores, el juicio que vendría. Es más, imagina contando a su esposo. Esposo, estoy embarazada. ¿Qué? Pero José y María creyeron todo lo que dijo este ángel del Señor. Tuvieron un don de fe increíble. Fueron parte fundamental de este milagro que era el nacimiento de Jesús. Porque deja tú las circunstancias del nacimiento. Imagina lo que significa tener Hijo de Dios en su vientre. Significaba que María tenía en su panza Dios mismo, creador de los cielos y la tierra, una cosita de 1 centímetro gestándose en su vientre. El gran yo soy quien abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara y que destruyó al faraón y sus carretas, su ejército. Ay, dándole pataditas a María, un bebecito. Los mismos dedos que escribieron la ley del pueblo de Israel, los 10 mandamientos, en un futuro iban a estar agarrados de los dedos de María y José. ¿A poco? Sí, porque lo difícil que es creer todo esto, es más difícil creer que no fue así, que no fue Dios, porque fue escrito desde más de hace 800 años. Dice en Isaías 7:14, otro pasaje del mismo profeta, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Imagina, regresando a nuestro ejemplo de Steve Jobs, que alguien escribiera todo esto que iba a inventar, el iPod, el iPhone, etcétera, que se llamaba Steve Jobs. Ahora súmale que iba a nacer y que su mamá iba a ser Joanna Carol Schieble. Es humanamente imposible, pero para Dios no hay imposible. Fue Dios, no queda de otro. Es un milagro que este bebé, Jesús, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, fue nacido de esta forma. Es un milagro que fue escrito desde más de hace 800 años, que se iba a concebir en el vientre de una virgen y de un humano por el Espíritu Santo. Es un milagro que este bebé fue 100% humano y 100% Dios. Jesús, Hijo del hombre, Hijo de Dios, Rey de Israel. Nuevamente te invito a poner tus reacciones de esta parada. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué fantástico! Y tus preguntas. Y vamos a la tercera parada, que se llama el tráiler. Lucas 1 del 36 al 37. Lucas 1 del 36 al 37. Y he aquí tu pariente Elizabeth, parienta de María. Estamos siguiendo la misma historia. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios.
6 meses antes de que se concibiera Jesús, se estrenó el tráiler, Juan. Un vistazo a lo que iba a suceder, un preludio a lo que se iba a ver, un milagro en sí, porque su mamá era estéril, pero un milagro como señal, como preparación por el milagro más grande que la historia ha conocido, que es Jesús. Nació Juan el Bautista, quien iba a preparar el camino para Jesús. Dice en Lucas 1, del 39 al 44. Seguimos. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Hagamos de cuenta que la película ya se grabó. La película de la historia de la humanidad, de la salvación y redención de la humanidad, ya se grabó. Estaba en edición en el estudio del vientre de María. Y María, al saludarle a Elisabet, le dio algunas escenas a Juan para sacar el tráiler, para que el mundo se preparara para la venida de su Salvador Jesús, para que la gente se enterara, se supiera, se emocionara, porque ya venía el Salvador. Ya venía la película más grande, el blockbuster más importante de la humanidad. Y al nacer Juan, su papá, Zacarías, un sacerdote del Señor, lleno del Espíritu Santo, confirmó. Lucas 1 del 76 al 77. Versículos 76 al 77. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Tú, Juan, serás el heraldo del Rey de Israel para anunciar que viene a liberarnos, que un nuevo reino viene. Serás un milagro que nos prepara para el milagro más grande que la humanidad ha visto. Tú, Juan, serás el tráiler de la película mejor de toda la historia, la que fue anunciada desde hace 800 años y que se cumplió. Dice en Lucas 3, del 2 al 3, ahora que Juan estaba creciendo, ya era hombre, ya comenzó su ministerio, ya empezó a preparar el camino para Jesús. Dice, y siendo Lucas 3, del 2 al 3, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Es decir, el tráiler se estrenó y que a poco tiempo venía Jesús y que Juan decía, prepárate mundo, porque viene tu Salvador. Pronto lo verás. Compra tu boleto, agarra tus botanas, conoce a los actores, conoce a Jesús. Lucas 3 del 4 al 6. Y otra vez fue escrito, más de hace 800 años, de que esto iba a suceder. Dice Lucas 3 del 4 al 6, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará
y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Dios tenía que venir en carne para morir en carne. Ya venía, Dios sacó el tráiler y solo Dios, director supremo, podría hacer esto. Deja tú que alguien proclame que Steve Jobs venía 1200 años antes, que inventaría el iPod, el iPhone, la cámara, el selfie vendría a partir de este invento, que su mamá fuese Johanna Carol Schneeble. Ahora, esta misma persona también dijese que antes de Steve Jobs vendría Bill Gates y desarrollaría Microsoft, que desarrollaría Windows, el concepto del PC. No hay manera. Solo podría ser Dios. David, el rey de Israel, lo expresaba así. Salmo 86 del 8 a 10. Salmo 86 del 8 a 10. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Juan el Bautista, amigo desde vientre de nuestro Señor y Salvador Jesús, heraldo del Rey, el tráiler del maravilloso milagro de nacimiento de Jesús y la salvación que venía con él. Falta una parada más en este tour. Ha sido tan fantástico ver todo esto con ustedes, ver todos los diferentes elementos del milagro del nacimiento de Jesús. Otra vez les voy a invitar en los comentarios a escribir. ¿Qué te sorprende de este milagro? ¿Qué no conocías? ¿Qué a lo mejor conocías, pero no te dabas cuenta de lo milagroso que es? Y vamos a tomar una breve pausa para recapitular lo que hemos visto. Y puedes poner en los comentarios, tu parada favorita hasta el momento, pero falta la cuarta. Entonces, parada número 1, fue escrito, que desde hace 800 años fue escrito que iba a nacer Jesús, hijo de hombre, el mismo sobre el cual el profeta Daniel escribió. No solo fue Isaías, sino también la revelación fue dada a otros profetas. Daniel 7, del 13 al 14, decía: es el mismo Daniel que Dios libró de la guarida de leones. Dice Daniel 7, 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Es Jesús, es la misma venida que se escribe en Mateo. Dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Fue escrito que Jesús vendría, que era hijo de hombre, hijo de Dios, rey de Israel, con un reino eterno, un reino que nunca será destruido, nunca tendrá su fin. Parada número 2. ¿A poco? Que a pesar de las circunstancias extraordinarias, dos personas ordinarias, María y José, personas como tú y como yo, creyeron que este bebé fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, que Dios mismo se estaba gestando en el vientre de María,
que era 100% hombre, 100% hijo de Dios. Y como papás, se aventaron el paquetote más grande de la historia. Imagínate ser papá de Dios mismo, del omnipotente, omnisciente. No, pues bien difícil. ¿Qué fe Dios puso en sus corazones para llevar a cabo este milagro? Dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Parada 3, el tráiler. Dios, antes de que Jesús naciera, sacó el tráiler. Hizo un milagro en la vida de Zacarías y Elizabeth. Trajo luz, trajo un hijo a la estéril y dio lugar al milagro del nacimiento de Jesús. Este bebé Juan creció y fue un profeta del Señor y preparó el camino para Jesús, para que la gente se enterara, se emocionara, se preparara al arrepentirse de sus pecados, al bautizarse para recibir la salvación que venía con Jesús el Mesías. Y al final de su ministerio, o no al final, pero el momento climático en el ministerio de Juan fue cuando él mismo bautizó a Jesús, pasándole la estafeta a Jesús para que Jesús comenzara su ministerio aquí sobre la tierra. Dice Lucas 3 del 21 al 22. Un día en que todos acudían a Juan para que les bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Jesús, Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Rey de Israel. Un hecho irrefutable, un milagro que vivió en la carne, así, en el estado humano como nosotros. Y fue a la cruz para llevar la carne, llevar la humanidad y el pecado de la humanidad a morir, a ser destruido, para que todos nosotros pudiéramos ahora formar parte de su reino y recibir su salvación y estar con Él para toda la eternidad en su reino. 3 paradas hemos visto. Elige tu favorita hasta el momento y vamos a la cuarta, que se llama el nacimiento. Lucas 2 del 4 al 7. Lucas 2 del 4 al 7. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y una pausa aquí. ¿No ves que todo el tiempo se está escribiendo cómo Jesús era del linaje de David, que iba a ser ese rey de Israel? Sigue en el versículo 5. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué escena tan impactante, dado todo lo que acabamos de ver. Aquí, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el futuro rey, el rey de Israel, en la pequeña ciudad de Belén, en un pesebre en pañales. 800 años previo, otro profeta, aparte de Isaías, aparte de Daniel, escribió de este mismo momento. Micaías 5:2. Micaías 5:2 dice: Pero tú, Belén Efrata, el poblado donde nació Jesús, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel,
y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Steve Jobs, Bill Gates, ahora Cupertino, California, Silicon Valley, solo podría ser Dios. Y no hay otro como nuestro Dios. Piensa en las circunstancias. Dice en Lucas 2 del 8 a 12. Lucas 2 del 8 a 12. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Solo nuestro Dios se bajaría del cielo para tomar la forma de hombre. Y siendo hombre, empezaría desde bebecito en pañales. Y solo nuestro Dios se humillaría de tal forma que se dejaría poner en un pesebre. Solo la gloria de nuestro Dios se manifestaría en esta escena. Filipenses 2 del 5 al 11, Filipenses 2 del 5 al 11 describe este sentir, esta actitud de nuestro Dios. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Solo nuestro Dios enviaría a su Hijo primogénito así, por amor hacia nosotros, por amor hacia su nombre y para gloria del mismo. Esto suena locura para la mayor parte de la gente de este mundo. Dice que Jesús fue mandado como piedra de tropiezo, porque el mundo diría, un Dios se vendría en forma de guerrero, con poder militar y conquistaría, no en forma de bebé. Un rey tendría riquezas, se hospedaría en un palacio, ni vería ni mucho menos tocaría, se acostaría en un pesebre. Tienen tronos. ¿Y qué haría un rey, un Dios de todos los lugares maravillosos del mundo en el pueblito de Belén? Isaías 53:1 decía esto: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Las palabras de los profetas. ¿Quién iba a creer esto? ¿Quién iba a creer que sobre Jesús, este bebé, pañales en pesebre en Belén, iba a estar la mano de Dios, iba a estar el Espíritu Santo, iba a estar la complacencia de Dios Padre? Solo sobre Jesús, solo nuestro Dios. El Evangelio, las buenas nuevas de Jesús parecen locura al mundo,
pero por diseño, porque Dios le reveló los secretos de los reinos de los cielos a los niños. Jesús los hablaba en parábolas para avergonzar a los sabios de este mundo. Solo podría ser nuestro Dios. Y ahora te voy a dar 3 ejemplos de personas. Como dice Isaías, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Que sí creyeron, que a pesar de las circunstancias extraordinarias, lo vieron aún más difícil creer que no fue Dios, porque hay más evidencia de que dice que sí lo fue. La gloria de Dios está evidente aquí. ¿Tú lo creerás así como estos ejemplos? Vamos a ver los 3 rapidito. Lucas 2 del 25 al 32. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Es decir, conocía a los profetas, conocía lo que se decía, lo creía y esperaba. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor, al Cristo. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos al bebé Jesús y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Tú que estás escuchando, estás conmigo en este tour, como Simeón. Tú ves con tus ojos la salvación de Dios, ves al milagro en el bebé Jesús. Siguiente ejemplo, Lucas 2, 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda, hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. ¿Puedes imaginar el sufrimiento que ella había vivido? Viuda desde hace 84 años. Pero no dejaba su esperanza, porque confiaba y sabía que Dios es un hacedor de maravillas. Solo Dios. Dice, esta, presentándose en la misma hora que Simeón, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. En Jerusalén. Tú, como Ana, reconocerás, a pesar de las circunstancias de tu vida, la esperanza que hay en Jesús. Reconocerás a Jesús. Contarás de Jesús como ella, de que ya llegó la salvación. Y tercer ejemplo, el enfoque de nuestro congreso es Jesús, pero desde la perspectiva del apóstol Pedro. Aquí vemos en Juan 1, del 40 a 42, un hombre como tú y como yo, ordinario, que le contaron, le presentaron a Jesús. Dice Juan 1, 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan. O sea, Andrés, su hermano, vio al tráiler, conoció a Juan y conoció a la salvación. Creyó él a través de Juan. Y dice aquí, y habían seguido a Jesús. Vio al tráiler y dijo, yo quiero conocer a Jesús. Me preparo y yo quiero conocerlo. Y lo hizo. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Se lo presentó y Pedro dijo, vamos a conocerlo.
Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro oyó, Pedro aceptó porque lo reconoció. Hoy, Iglesia Centro, y todos los que nos acompañan, Club Hormiga, Nación Centro, de otras iglesias, amigo nuevo, que no has conocido a Jesús, se ha acabado nuestro tour el día de hoy. 4 paradas en que te he presentado a Jesús como hijo de hombre que nació en el vientre de una mujer como cualquier otra, de carne, de sangre, como tu mamá, tu hermana, tu hija, tu amiga. Te he presentado a Jesús, el Hijo de Dios, como somos todos nosotros los que hemos recibido a Él, que hemos reconocido el milagro que Él es, que hemos aceptado y arrepentido de nuestros pecados para aceptar su salvación. Y te he presentado al Rey de Israel, el descendiente de David, de Abraham, que ha conquistado la muerte, que vino, que se despojó de sí mismo, que nació en forma humana, siendo Dios, para morir sobre la cruz, para que nosotros pudiéramos estar con Él, recibir su salvación. Y dijo Pedro, segundo de Pedro 1:16, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos propios, su majestad. Tú el día de hoy que nos acompañas en este tour, ¿lo viste como Aná, como Simeón, como Pedro? Visto la majestad, la gloria de Dios en el milagro de su nacimiento, por las profecías de Isaías, Daniel, Micaías. Y hay más que no tuve tiempo que mencionar hoy. Pero ¿viste que fue escrito? ¿Viste que solo podría ser Dios? ¿Conociste a Jesús? Te voy a invitar, iglesia, que ores conmigo. Y para los que nos acompañan por primera vez, que es la primera vez que escuchas de Jesús o la primera vez que lo conoces, que ves al milagro, reconoces que Él es el Salvador, que solo podría ser Dios y quieres formar parte de su familia. Iglesia, vamos a orar por estas personas. Y si tú eres de esas personas que quiere reconocer que Jesús es Salvador el día de hoy, te voy a invitar a que ores conmigo, que repitas estas palabras. Y el resto de la iglesia está contigo orando para que Dios haga el milagro en tu vida, para que puedas formar parte de esta gran familia. Señor Jesús, el día de hoy te he visto con mis propios ojos. He visto tu majestad. He visto que solo podría ser Dios y creo en ti. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Dios, porque he fallado. He fallado a ti, principalmente he fallado a mi prójimo, mis papás, mis hermanos, mis amigos, mis compañeros, incluso a personas que no conozco. Los he fallado, Señor, pero quiero cambiar. Quiero recibir tu salvación el día de hoy. Quiero vivir la eternidad contigo en tu reino. Perdóname y hazme una nueva criatura. En tu nombre te lo pido, Jesús, y acepto tu salvación el día de hoy. Amén. Amén. Iglesia Centro,
Y todos los demás que nos acompañan el día de hoy, los esperamos ahorita en este Zoom para que podamos abordar tus preguntas, podamos platicar acerca de tus comentarios, acerca de este tour y acerca de Jesús. Sigue con nosotros y te esperamos mañana a las 9 en punto para seguir con nuestro congreso en honor a Jesús. Dios les bendice. Nos vemos en unos momentos.